Firmé los papeles de la herencia y mi mamá me bloqueó el mismo día. Eso. Todo lo que necesitas saber. Esperó a que yo legalizara todo a mi nombre y después me descartó como si fuera basura. Me llamo Natalia. Tengo 42 años, soy abogada, trabajo en derecho civil, gano bien, vivo sola, discreta. Nunca le pedí nada a nadie. Mi mamá, Rosaria, siempre fue esa mujer que pasaba necesidades, una viuda que hizo sacrificios, como repetía cada semana en la cena. Yo le creí. Durante 20 años le creí. Le pagué la carrera, el enganche del departamento, las cirugías que ella inventaba que necesitaba. Lo hice porque la amaba. Porque era mi mamá. Pero el día que me pidió que pusiera la herencia de mi abuelo a su nombre, un terreno que valía 8 millones de pesos, fue ahí cuando lo sentí. No fue coraje. Fue frío. Clínico. Un clic tan nítido que escuché literalmente mi propio silencio. Le pregunté por qué. Respondió, porque ahora puedes hacerlo. Porque tienes responsabilidad. Porque nunca me has dado nada de verdad. Firmé. Le entregué todo. Y cuando devolví los documentos la semana siguiente, me bloqueó en todos lados. Mi número. Mi WhatsApp. Mi Instagram. Como si hubiera muerto. En ese momento entendí, nunca fui su hija. Fui un cajero automático con título universitario. Pero la herencia fue solo el principio. Porque entre firmar los papeles y que me bloqueara, pasaron 3 meses. 3 meses de máscara de normalidad. Ella seguía llamando. Pidiéndome que fuera a cenar, que le pagara el salón, que firmara más documentos, solo un poder notarial, mija, nada del otro mundo. Yo iba. No porque siguiera creyéndole, sino porque necesitaba observar. Porque sentía que algo no cuadraba en sus números. Rosaria tenía un hermano, el Tiago. Nunca fue cercano a mí, ese tío que aparecía en los cumpleaños con un abrazo tibio y se iba temprano. Pero después de que cayó la herencia, estaba en su casa todas las semanas. Trayendo vino, riéndose fuerte, tocándome el pelo como si todavía estuviéramos en el año 2000. Mi mamá le servía té mientras yo limpiaba la cocina. Yo notaba. No comentaba. Solo notaba. Un día ella me pidió que aprobara la venta de una parte del terreno. Le pregunté a quién. Respondió, a tu tío. Pero no era venta. Era donación. Vi los documentos. Él pagaría un valor mínimo simbólico y el resto era transferencia familiar. Mi mamá usaba esa palabra con una naturalidad que me helaba. Familiar. Como si familia fuera sinónimo de robo amateur. Y había más. Deudas en la tarjeta. Compras en nombres de tiendas de lujo a las que ella nunca pisaría. Un seguro que hizo a mi nombre sin mi firma, me enteré de casualidad llamando al banco. Todo registrado. Todo pensado. No era desesperación. Era organización. Planeación. Ella estaba construyendo algo y yo estaba poniendo los cimientos con mis propias manos. El día del enfrentamiento, ella ya no se disimuló. Estábamos en su cocina. Yo hice el almuerzo, estofado, ensalada, agua de frutas. Ella y el Tiago. Y mientras yo servía, empezó, Natalia, tu mamá hizo tantos sacrificios por ti. Ya es hora de que ella respire. Y ella simplemente concordó. Respirar. Como si respirar fuera sinónimo de vaciarme a mí. Después, más directo, tú ya tienes tu vida armada. Tu departamento. Tu carro. Tu carrera. Tu mamá no tiene nada. Estamos tratando de sacarla de este hoyo. Y entonces ella habló, mi mamá habló mirándome directo a los ojos. Necesitamos que firmes una cesión de derechos sobre el resto del terreno, para mí y para tu tío. ¿Me quieres, verdad? Amor como moneda de cambio. Amor como chantaje. Puse la cazuela de estofado en la mesa. Me senté. Y sonreí. Una sonrisa tan fría que hasta el Tiago la sintió. Necesito hablar con un especialista, dije. Necesito entender mejor esa transferencia. Ella se tensó. ¿Por qué? Eres abogada.
Sabes que es familia. Respiré. Exactamente por eso. Como soy abogada, lo voy a hacer bien. Les voy a mandar un correo a los dos, con todas las orientaciones legales, para protegernos a los tres. No le gustó. Pero aceptó. Y aquí es donde necesito que te suscribas al canal, porque lo que hice enseguida fue legalmente impecable y moralmente devastador. Dime en los comentarios desde donde me estás escuchando, necesito saber que no estoy sola en esta historia. Después de que se fueron, hice lo que siempre hago. Guardé los trastes. Limpié la barra. Le pasé un trapo a sus muebles como si eso también fuera mi responsabilidad. Y cuando terminé agarré los documentos que ella había dejado sobre la mesa de la sala, esa mesa de vidrio que mi abuelo pagó en 1993, todavía ahí, como un monumento al sacrificio que ella nunca dejó de cobrar. El corazón me latía acelerado. Las manos frías. En esa carpeta estaba la cesión de derechos. Había un poder notarial amplio. Había un papel que, si yo firmaba, transferiría a ella y al Tiago el 55% de lo que todavía quedaba. Ya habían marcado con la pluma mi lugar. Mi firma. Como si ya supieran que diría que sí. Así es como me ven. Como una máquina. Como alguien que dice sí. Recordé cuando tenía 17 años. Ella entró a mi cuarto de madrugada, me despertó del sueño y me pidió mi tarjeta porque necesitaba 200 pesos para pagar una cuenta. Yo la di. Desperté confundida, con la mano temblando, pero la di. Ella usó 400. Al mes siguiente yo pagué por ella sin quejarme, porque quejarse era ser malagradecida. Era ser mala hija. Era ser como mi papá, egoísta, ausente, incapaz de amar. Ella plantó eso en mí con precisión quirúrgica. Que amar era sufrir. Que el sacrificio era moneda de amor. Agarré la pluma. La mano me tocó el primer espacio en blanco. Y llegó. Una imagen. Ella en mi graduación. Yo con mi título. Y ella volteando hacia una tía, la misma tía que ahora solo aparecía cuando había herencia, y diciéndole, ella solo lo logró porque yo luché. Yo pagué todo. Mi título. Mi esfuerzo. Mi trabajo nocturno como pasante. Todo convertido en sacrificio de ella. Todo lo que yo era, reducido a una deuda que nunca se terminaría de pagar. Bajé la pluma. No firmé sus papeles. Firmé otros. Guardé esos. Y mandé un correo de abogada a familia, informando que había detectado irregularidades. Que necesitaba investigar antes de cualquier transferencia. Que estaba enviando copia al notario. Que era protocolo. Que era para protegernos a los tres, como había dicho en la cocina. El correo fue educado. Frío. Profesional. Sin decir que no. Solo aplazando todo indefinidamente. Después silencio. El silencio de su casa mientras yo salía. El silencio de mi carro. El silencio que tendría que cargar desde ese momento en adelante. Porque había cruzado una línea. Había dejado de ser hija y había empezado a ser adversaria. Desperté al día siguiente como si hubiera muerto. No es metáfora. Desperté y el cuerpo que estaba ahí en la cama ya no era mío, era solo un instrumento que se movía con precisión. Abrí las cortinas. Entró la luz. Ninguna culpa. Eso me asustó más que cualquier cosa. Esperé sentir el peso, esa incomodidad que siente toda mujer criada como yo cuando transgrede. Nada. Solo alivio. Un alivio tan profundo que duele. Lo que había hecho la noche anterior no era un error. Era una liberación. El celular vibró mientras tomaba café. Era ella. Mija, ¿cómo estás? Llevas 2 días sin llamarme. 2 días. Como si no nos hubiéramos visto en su cocina, como si no hubiéramos intercambiado palabras sobre amor y sacrificio. Respondí rápido, estoy bien, mamá. Solo ocupada con un caso importante en el despacho. Pero paso el fin de semana. Necesitaba tiempo. Necesitaba mantener todo normal mientras el correo se pudriera en su bandeja de entrada, en ese lugar donde las cosas malas esperan una reacción.
Fui al despacho y fingí trabajar. Revisé un contrato de arrendamiento, firmé un dictamen, respondí correos sin realmente leerlos. Mi socia, Fernanda, comentó: «Hoy te noto rara». «¿Todo bien?». Sonreí. «Todo bien, mejor que nunca. Siento una claridad que me faltaba». Se rió: «No me lo creo». «¿Estás saliendo con alguien?». Solo asentí con la cabeza. Era más fácil dejarla pensar en amor romántico que en amor por mí misma. El fin de semana fui a casa de mi mamá como habíamos quedado. Llevé un pastel que compré en la panadería, fingía que yo lo había hecho. Ella abrió la puerta con esa sonrisa, la sonrisa que conocía desde chica, esa que decía: «Me debes algo». Mi tío estaba ahí también. Naturalmente. Como un mueble. Tomamos café en la sala. Ellos reían. Conversaban sobre la posibilidad de vender su casa en un año y mudarse a un fraccionamiento mejor. «Con la transferencia que viene, vamos a poder». Él decía esas cosas como si ya hubieran pasado. Como si ese dinero que era mío, que mi abuelo dejó, ya estuviera en sus bolsillos. Yo solo mordía el pastel. Solo tomaba mi café. Solo sonreía. Y lo peor, lo absolutamente peor, fue cuando mi tío se volvió hacia mí y dijo: «Natalia, eres una hija de oro. Tu mamá por fin va a tener la vida que merece». Mi mamá puso la mano en su brazo como si eso fuera el elogio más grande que hubiera escuchado en toda su vida. Y yo sonreí. Una sonrisa que mantuve firme, inmóvil como vidrio. Porque yo ya sabía lo que venía. Ya sabía que el notario iba a pedir explicaciones sobre la irregularidad. Ya sabía que sus documentos no tenían validez legal. Ya sabía que el silencio de ella se rompería pronto, y no sería con bloqueos de número. Sería con abogados. Sería con demandas. Sería con la verdad. Ella era una carnicera contando sus planes a una oveja que ya tenía marcado el cuchillo. 3 semanas después, recibí una invitación. Cena de negocios de un cliente, ese tipo de evento al que vas porque es bueno para los contactos, porque necesitas mantener la imagen corporativa impecable. Mi mamá no estaría ahí, claro. Pero el Tiago sí. Era socio de una pequeña consultora que frecuentaba los mismos círculos que yo. Me estaba maquillando cuando él le mandó un mensaje a mi mamá. Ella me lo reenvió como si eso fuera lo más natural del mundo, como si él tuviera derecho a pedir cualquier cosa a través de ella. «Dile a tu hija si ya habló con el notario porque recibí una notificación rara. Creo que es spam». El corazón se me aceleró. Pero las manos no me temblaron. Pasé el delineador con la misma precisión de siempre. Y respondí en el grupo: «Spam no más». Esos servicios de notaría falsos son muy comunes. Puedo revisarlo después si quieres, tío. Llegué a la cena con un vestido negro que cuesta lo que mi mamá gana en 3 meses. Todos me conocían como la abogada fría, precisa, inteligente. Nadie sabía que también era una mujer viviendo en 2 mundos, aquí con copa de vino tinto en la mano, conversando de mercados y negociaciones, y en casa, con la pluma en la mano, documentando cada movimiento de ellos a través de correos cifrados a mí misma. El Tiago me vio y se acercó. Ese abrazo tibio que ahora cargaba intención. «Natalia. ¡Qué guapa! Tu mamá anda muy preocupada por ti, ¿tanto trabajo?». Mantuve la sonrisa. Profesional. Helada. «Me encanta estar ocupada, tío. Es cuando uno se siente vivo». Se rió, esa risa que yo ya reconocía como la risa de alguien que cree que tiene poder. «Es verdad. Oye, eso del notario que vas a resolver, ¿quieres hablar con mi abogado?». «Es muy bueno». El estómago se me fue al suelo. Pero la cara no se me movió. «Creo que no hace falta. Ya está resuelto. Pero gracias por el detalle, tío». Me miró de una manera que no me gustó. Una manera que decía: «Sé que estás tramando algo». Pero todavía creía que yo era predecible. Que iba a echarme para atrás. Que ese título de abogada era solo un adorno en mi muñeca, sin poder real. Esa noche, cuando llegué a casa, sentí por primera vez algo peligroso, el sabor de la adrenalina. No era miedo. Era placer.
un placer que me asustaba más que cualquier culpa hubiera podido hacer. 4 días después, mi mamá apareció en mi despacho. Sin avisar. Simplemente entró esa mujer que me había bloqueado en todos lados meses atrás, ahora invadiendo mi espacio profesional como si tuviera derecho. Fernanda me miró con esa expresión de «¿Quién es esta señora?», y yo ya sabía. Ya había ensayado. «Es mi mamá. Espérame tantito». La llevé a la sala de conferencias. La misma sala donde reviso contratos de herencia, donde documento robos, donde protejo a la gente. Mi mamá se sentó y empezó: «Mija, tienes que parar con eso de la investigación. Tu tío está muy preocupado. Somos familia. ¿No me tienes confianza?» Confianza. Esa palabra otra vez. Puse las manos sobre la mesa. Firmes. Mamá, como abogada tengo responsabilidad fiduciaria. No puedo agilizar transferencias cuando hay señales de irregularidad. Es la ley. Es ética profesional. Ella se inclinó. Sus ojos, esos ojos que me criaron, que me castigaban con silencio, se pusieron húmedos. ¿Estás sacrificando a tu mamá por un trabajo? Por dinero. Y ahí, en ese momento, en una sala con paredes de vidrio que dejaba a todo el despacho viéndonos, lo sentí. Sentí el campo minado bajo mis pies. ¿Por qué si ella gritaba ahorita, si decía que yo la estaba robando, quién le creería a mi versión? Yo era la hija que no firmaba documentos. Yo era la hija que investigaba a su mamá. Yo era, para cualquier persona inocente que escuchara, la villana. Pero había algo más fuerte que el miedo. Era saber que ella iba a moverse pronto. Que el notario iba a exigir explicaciones. Que sus documentos no tenían ningún sustento legal. Que en menos de 6 meses, todo eso iba a regresar sobre ella como una ola. Se levantó. Y antes de salir dijo: «Eres exactamente como tu papá. Egoísta. Fría. Incapaz de amar». Cerré los ojos cuando dijo eso. Porque por primera vez en mi vida, le di la razón. Sí, era fría. Sí, era incapaz de amar de la manera que ella esperaba. Pero también era incapaz de dejar que me volvieran a robar. Salió. Y yo volví a mi escritorio como si absolutamente nada hubiera pasado. El celular me sonó el martes por la noche. Era el Tiago. «Natalia, ¿que la plataforma del banco está bloqueada? Mi contraseña ya no entra en ninguna cuenta». El estómago se me disparó, pero la voz me salió tranquilita. «Qué raro, tío. Puede ser una actualización de seguridad». ¿Ya intentó recuperar la contraseña? Respiró hondo. «Tu mamá está aquí conmigo ahorita. Intentamos entrar a todo, la inversión, el fideicomiso de la herencia, el poder notarial que firmaste. Nada funciona». Eso era su farol. El farol de alguien que todavía cree que puede intimidar con la voz. Ah, por eso. Hice una pausa corta. Quirúrgica. Le mandé un aviso al banco. Había movimientos sospechosos. Bloqueé todo hasta que termine la investigación. Es el mismo protocolo que mencioné en el correo que les mandé. Él se quedó callado. Ese silencio que lo dice todo. ¿Nos estás bloqueando?, preguntó. Y ahí, en ese momento, le permití que escuchara el hielo en mi voz. Estoy protegiendo el patrimonio, tío. Exactamente como debe hacer una hija responsable. Colgué. Así no más. El corazón acelerado, pero las manos secas como siempre. Mi mamá llamó 20 minutos después. No era pregunta. Era acusación. ¿Qué le hiciste a nuestras cuentas? ¿Por qué nos estás robando? Robo. Qué palabra tan interesante. Mamá, no hay robo. Hay investigación. Porque si agarras el estado de cuenta y puedes agarrarlo, tienes ese derecho, vas a ver transferencias que tú no autorizaste a tu nombre. Grito. Ese grito de mujer que siente el piso desapareciendo bajo sus pies. Siempre fuiste una hija malagradecida. Una mala hija. Tu papá tenía razón sobre ti. Colgué otra vez. Porque si dejaba que eso continuara, algo dentro de mí iba a quebrarse, y todavía necesitaba estar entera.
Sabía que eso no era el final. Era apenas el comienzo de su caída. El jueves recibí un correo de un comprador. Ese que Rosaria y el Tiago habían mencionado, el cuate que iba a comprar su casa de forma reorganizada para que ellos recibieran en efectivo. Él escribía: estoy aquí en el notario. El actuario tiene los documentos de transferencia. Su mamá no ha respondido. ¿Quieren continuar con la operación o la regreso al sistema? No respondí. Lo dejé esperando. Dejé al actuario esperando. Dejé todo atascado en un lugar donde nadie podía tocarlo. Esa noche mi mamá apareció otra vez en mi despacho. Pero esta vez no sola. El Tiago estaba con ella. Y los dos parecían vivos de una manera que nunca había visto. Coraje. Pánico puro disfrazado de coraje. Bloqueaste nuestro acceso a los fondos. Cancelaste la venta. Nos estás saboteando. Él apuntaba el dedo. Yo solo miraba. Estoy cumpliendo la ley, tío. Ella gritó: la ley. ¿Quieres hablar de la ley? Porque te voy a demandar por apropiación indebida. Eres mi hija. No puedes hacerme esto a mí. Me levanté. Puse las manos en la mesa. Y sonreí de esa manera que había aprendido, fría, nítida, como vidrio cortando luz. Ustedes creen que eran los únicos planeando. Que eran los únicos pensando a futuro. Pero yo tengo documentación de todas las transferencias irregulares. Tengo copia de cada firma falsificada. Tengo el registro de fecha y hora de cada correo, cada mensaje, cada amenaza. Ella parpadeó. Él se puso blanco. Y cuando el notario termine la investigación, que va a ser en menos de 48 horas, van a tener que entregar todo al Ministerio Público. No a mí. A ellos. El Tiago salió de la sala. Literalmente salió caminando hacia atrás, como si estuviera viendo un fantasma. Mi mamá se quedó. Mija, susurró. Esa palabra como último aliento. No le harías esto a tu propia mamá. Ya lo hice, dije. Y la puerta se cerró detrás de ella como un ataúd. Estoy en el baño de mi departamento ahorita. El celular no ha parado de vibrar en los últimos 47 minutos. Mi mamá, mi tío, números que no reconozco, mensajes de WhatsApp en un grupo con mi primo con el que no hablaba desde hace 2 años y ahora me está llamando criminal en letras mayúsculas. Las manos me tiemblan mientras escribo esto. No de miedo. De adrenalina pura. Afuera, el timbre suena. Suena otra vez. Escucho a Fernanda atendiendo la puerta. Escucho voces que reconozco, una de ellas es la de mi tío. Está en mi despacho. Ahorita mismo. Pidiéndole a mi socia información sobre mis movimientos, sobre mis accesos al sistema, como si yo fuera la criminal. El celular suena. Es ella. Mi mamá. Tercera vez en 20 minutos. No contesto. Porque si contesto ahorita voy a escuchar, otra vez, siempre otra vez, que la traicioné. Que ninguna hija hace eso. Que mi papá tenía razón. Y voy a creerle. O no voy a creerle. Y no sé cuál de las dos opciones es más peligrosa. ¿Qué harías ahorita tú? Dime. Porque estoy aquí sentada en este baño frío, viendo el celular vibrar como un insecto atrapado en un vaso, y no sé si hice justicia o cometí un crimen. Si me protegí a mí misma o destruí a mi mamá. Si soy una hija que se defendió o una villana que fabricó pruebas. Porque ella no estaba equivocada cuando dijo que soy fría. Hace mucho frío aquí. Hace frío dentro de mí también. Y lo que debería estar sintiendo, arrepentimiento, duda, miedo real, no llega. Solo llega el frío. Y la pregunta que tienes que responderme tú. ¿Qué harías si descubrieras que el amor de tu mamá era mentira? Si te dieras cuenta de que todo lo que cobró fue solo para tener donde escarbar. ¿Firmarías sus papeles? ¿Dejarías que te robaran a ti también? ¿O harías exactamente lo que yo hice? Porque la puerta del baño está temblando. Alguien está tocando. Y yo, en 5 segundos voy a salir de aquí. Voy a girar la chapa. Voy a enfrentar todo lo que viene.
Pero antes quiero saber de ti. ¿Qué crees que soy?